Buenas tardes, días o noches. Nosotros somos el equipo 6 y le vamos a presentar el entorno económico y su relación con el sector empresarial en México. Somos de la Universidad de Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios. Economía es la materia por la licenciada Yesenia Janet Juárez Juárez. Los integrantes: Rita, Karen, Andrea, su servidor Sabdiel, María Fernanda y Karina. Con esto partimos desde el punto de si la economía es fundamental. Bueno, podemos definir a la economía como una ciencia práctica la cual ayuda a la investigación de los factores económicos, cómo funciona el capital y cómo se desarrolla dentro de su entorno económico. Con esto tenemos una variante hacia los factores que influyen en él, principalmente partiendo desde el punto si su fundamentalidad se basa más que nada en el principio técnico de ver hacia un futuro, de ver hacia una técnica, de ver hacia un proceso de términos contables. Con esto, para empezar, la economía podemos definirla como la ciencia que estudia la manera en la que se sobrelleva el entorno económico. Ok, con esto partimos desde que existen diferentes factores que disminuyen o alteran o de igual manera ayudan a que la economía pues de alguna manera se solvente o pueda tener una base dentro de su entorno. Con esto y basándonos más en el entorno económico, podemos decir que técnicamente el entorno es el que define a la economía o al entorno económico. Los factores son las principales causas, los riesgos o de igual manera los factores que afectan o involucran de alguna manera a la economía como tal. Partimos desde el punto de la necesidad económica o partimos desde el punto de factores decrecientes, los cuales evidentemente faciliten o disminuyan el factor socioeconómico en México. Entonces, podemos solventar esas necesidades básicas del sector económico, ¿por qué no? Para tener una perspectiva más obvia o más pertinente para un punto. En el planteamiento del problema, tomamos como referencia el impacto de la pandemia del COVID en la economía de México. Se prevé una caída de más del 10% del Producto Interno Bruto, el PIB, en el 2020. Eso lo estima el Fondo Monetario Internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la recuperación en el 2021 se repuntará un 3%. Con esto partimos desde el primer punto, desde el primer problema que vemos. ¿Por qué es un problema o por qué lo sobrellevamos como un problema? Para empezar, tenemos que irnos hacia el factor del COVID. Bueno, podemos partir desde ese punto porque evidentemente se van a tocar más temas. El COVID fue un problema del sector de salud, ¿ok? Por su falta de regulación, por su falta de técnica, por su falta de problemas. Con esto, pues evidentemente al no haber un contacto físico entre las personas y al no haber un proceso de compra que normalmente en México está acostumbrado a comprar, pues evidentemente en persona. Obviamente cadenas que no eran de primera necesidad, evidentemente bajaron su producción enormemente de entrada. En segunda, podemos igual detallar o definir que pues empresas de que evidentemente tenían un fondo menor o un desarrollo menor, pues no tuvieron un crecimiento óptimo, pasando igual por la inflación, que hubo una inflación enorme dentro del sector empresarial. Evidentemente el dólar cada día va creciendo más. Ese es otro de los factores que afectan de alguna manera o se involucran para determinar eso, más que nada. ¿Por qué México no crece económicamente? Y pues no crece porque son varios factores al final del día y pues el presidente tampoco ayuda mucho. Dentro del objetivo, tenemos analizar y explicar las importancias de la economía, al igual que las variables y los factores macroeconómicos en el sector empresarial en México, y proponer soluciones o estrategias de solución al problema de la inflación, tasa de desempleo, bajo crecimiento económico y las afectaciones de la pandemia que se haya causado económicamente dentro del sector empresarial en la actualidad. Bueno, partiendo desde este punto, tenemos que analizar primero la importancia de la economía, analizar por qué es importante para el desarrollo económico y analizar el porqué de las cuestiones, explicarlo más que nada y saber que siempre va a haber una cuestión económica, la cual pues evidentemente tenga un factor económico mayor al deseado.
Evidentemente, sabemos que los factores macroeconómicos en el sector empresarial en México son factores los cuales determinan igual costos de producción, determinan costos de venta, lo cual igual, evidentemente, problemas como la inflación, que es un problema enorme en México, problemas como la tasa de desempleo, que por todo esto del COVID o otras cuestiones más genéricas, hubo una tasa de desempleo de más del 30% dentro del marco referencial. Entonces, tenemos un bajo crecimiento económico. Y no lo digo bajo por la cuestión técnica, sino bajo en cuestión de la economía. Como punto de partida, esto puede ser algo para determinar el por qué México no está creciendo o más que nada el por qué México está fallando. Desde el objetivo, igual planteamos que evidentemente hay propuestas de solución. Para empezar, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación se le puede definir como el aumento desmedido de precios de los productos, como la canasta básica, la cual es una canasta, es una formación de ciertos productos, los cuales se le consideran canasta básica, o servicios en el país que pueden medirse con el índice de medición de inflación de precios al consumidor, el IPC, que en México se le llama INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Con esto tenemos una base técnica en principio. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos se inflan o tienden a subir sus precios por la alta demanda que hay. Y evidentemente uno de los factores más evidentes es de que nosotros al estar bajo una pandemia pues sufrimos lo que fue un modelo de compra muy excesivo, lo cual al no haber hay demasiada demanda. La demanda aumenta el precio, evidentemente. Actualmente México ha afectado una de las crisis de inflación en estos meses debido a las consecuencias relacionadas con la pandemia. La inflación en México habría aumentado marginalmente en septiembre, aunque su nivel es más alto en 16 meses, que se habría mantenido por encima de la meta del Banco Central. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el banco tiene una meta establecida, lo cual mostró un sondeo de resultados, mientras que en el mercado poco a poco se ve desprobable, desproporcionado. Entonces, la mediana de las proyecciones de las 11 especialistas arrojó una tasa del 4.7% en el índice general de precios, comparado con el 4.5% registrado hasta agosto. Evidentemente hubo, aunque no mucho, pero evidentemente la inflación tuvo una alta base genérica conformándose por una técnica. Propuestas de solución. Bueno, como propuesta de solución, retomando lo ya visto, tenemos el aumento de presupuesto, debido a que la participación en el gobierno con respecto al aumento de gastos públicos durante la pandemia ha sido de escasa comparado con otros países. Ok, partimos desde el punto que necesitamos más dinero para que esto no nos pase. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el sector salud no se dio abasto, el sector económico de fondos tampoco se dio abasto. Entonces hubo muchas empresas que necesitaron fondos para levantar su empresa. Sin embargo, no se otorgaron ese tipo de créditos. Igual tenemos un programa de protección de ingresos para los trabajadores formales para que no sean despedidos, pero con la condición de aceptar una reducción en el trabajo, una reducción en el salario de acuerdo con su empleador. Con esto queremos que no sean despedidos, sino que tengan una reducción en su trabajo, evidentemente, pero que igual puedan solucionarlo o pues tengan una base. Otras propuestas de solución serían para las micro y medianas y pequeñas empresas que no tengan en su mente despedir o reducir el salario de sus empleados, se le daría un diferenciamiento en el pago de las contribuciones a una seguridad social hasta por 4 meses. Con esto partimos desde el punto de que deben de tener un seguro social. Evidentemente, pues las empresas muchas veces no aportan a esto. Igual, tenemos para empresas pequeñas y medianas que son vulnerables a la consistencia, como los restaurantes. Se recomienda el diseño de una estrategia donde el gobierno otorga un apoyo, lo que se venía recalcando, para el pago de rentas u otros gastos fijos. Evidentemente hay muchos gastos, pero un apoyo del gobierno vendría siendo lo más aceptable o lo más viable para que ese mismo genere una reducción dentro del gasto y ya no sea tan malo o tan reducible para las empresas. Y como conclusión, el propósito inmediato de esta investigación fue exponer principalmente la importancia del entorno económico y cómo ésta se vio afectada. Aunque no fue en un nivel global, también se tenía como objetivo comprender los procesos económicos, de igual forma que se comprendieran las variables que existen en el mercado y que nuestro comportamiento dentro del sector empresarial también influye de manera global.
Con esto retomamos un tema sumamente importante. Nosotros como consumidores tenemos un aporte a nivel global. Evidentemente México tiene una base genérica, tiene una base técnica, tiene un futuro dentro del sector empresarial, tanto de manera nacional como de manera mundial, de manera global. Porque a pesar de que no somos potencias mundiales, tenemos un fuerte reconocimiento dentro del sector empresarial a nivel global. Sin embargo, si nosotros no podemos tomar decisiones dentro de nuestro sector empresarial nacional, evidentemente va a haber una caída en el sector empresarial global. Si bien igual hay sectores que nosotros no podemos controlar, debemos saber sobrellevarlos. No se recae la culpa sobre el consumidor, sino de las malas decisiones que toma el gobierno. De igual manera, las malas decisiones que toma uno, y a veces la economía no se presta para. Hay muchas necesidades y hay mucha escasez de los recursos. Y de ahí proviene la pobreza, porque a más necesidad hay más pobreza. No se cubren las necesidades básicas, no se cubre la canasta básica, no hay propuestas de solución. Evidentemente, México es uno de los países con una economía, no digamos mala, sino mediocre, porque muchos economistas lo plantean, tomando como referente que hay buenos ingresos, pero que hay malas decisiones. Claro que como inversionistas queremos emprender en México, porque México es un país que se mantiene estable a pesar de su mala administración. Es un proceso económico de igual manera, pero de igual manera se retoma la toma de decisiones de empleados, se retoma la toma de decisiones de cuestiones adversas a de nosotros. Con esto podemos decir, podemos solventar, podemos sobrellevar que México tiene un futuro dentro del sector empresarial en México, pero que no está siendo sobrellevado como debe de ser, y los factores que involucran en el sector empresarial están abordando de una manera impactante, lo cual no ayuda al desarrollo de México. No hay un crecimiento óptimo como tal. Por lo tanto, al no haber un crecimiento óptimo, no hay un desarrollo sustentable. Claro que como mexicanos queremos ver que nuestro país esté bien, pero todo empieza desde la toma de decisiones de uno, la toma de decisiones empresarial de México y la toma de decisiones empresarial y administrativa. Con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Sabdiel Santiago Miranda del Grupo 101. Muchísimas gracias por su participación y su atención. Les agradecemos. Gracias.